Amigas, amigos, el caso Emilio Lozoya en este momento, sin duda alguna, tiene temblando al expresidente de México, Enrique Peña Nieto, el priista, y a su más cercano colaborador, el exsecretario de Hacienda y Crédito Público, que también fue secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. Obviamente que en esta trama también hay inquietud en los panistas que aprobaron, que apoyaron las reformas estructurales del expresidente Peña Nieto. De verdad que hay mucha información ahora en este tema porque ya rindió su primera declaración Emilio Lozoya y ahí dijo: soy inocente, fui intimidado, amenazado, instrumentado para llevar a cabo los actos de corrupción que se han reportado en Pemex a través de esta empresa de agronitrogenados. Quédate a conocer todos los detalles de lo que también dijo sobre esta primera audiencia el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Hola, me da mucho gusto saludarte este martes 28 de julio del 2020. Hay información muy importante de última hora en el caso Emilio Lozoya. Definitivamente esta primera audiencia que tiene llama poderosamente la atención porque afirmó que es inocente. Se declaró así inocente de las acusaciones que se le están haciendo en el caso de agronitrogenados. Y vaya que esto ya tiene preocupado al expresidente de México, Enrique Peña Nieto, y a su más cercano colaborador, Luis Videgaray, quien fuera el secretario de Hacienda y Crédito Público, con quien el propio Lozoya tuvo diferencias muy fuertes de índole personal. Y bueno, poco a poco se va desenredando esta telaraña. Ya el juez da por cumplimentada orden de aprehensión contra Lozoya por caso agronitrogenados. Esto luego de la especulación del por qué no estaba preso, por qué no estaba detenido y por qué se encontraba en ese hospital internado. Bueno, se sabe que también se le hizo una operación quirúrgica cuando las autoridades de España no habían reportado nada, pero ya la Fiscalía General de la República da a conocer que desde España se reportaron padecimientos de Emilio Lozoya. Fue la propia instancia de la Fiscalía General de la República que informó al juez que previo a su traslado a México, la Fundación Alarcón, Hospital de España, diagnosticó al exdirector de Pemex con síndrome de Barrett. Con esto prácticamente se viene abajo toda esta especulación que había en torno pues a la llegada de Emilio Lozoya a México, que llega en calidad de testigo colaborador y habrá de dar información muy relevante, ya lo dijo el presidente López Obrador, para conocer toda la corrupción que se dio en el gobierno, en el sexenio de Peña Nieto y que el pueblo mexicano lo tiene que saber. En este asunto, Emilio Lozoya se declara inocente por caso agronitrogenados, así que el exdirector de Petróleos Mexicanos aseguró que es inocente de las acusaciones que pesan en su contra por el caso agronitrogenados, en el que la Fiscalía General de la República le imputa lavado de dinero. Demostraré que no soy responsable ni culpable de los delitos que se me imputan, alegó durante la audiencia realizada por videoconferencia. El inmueble al que se refieren fue declarado ante la Secretaría de la Función Pública desde que comenzó mi gestión como director de Pemex. Lozoya afirmó que en sus datos de prueba aclarará los recursos cuyo origen ilícito se le imputan porque la FGR afirmó que en su intervención se adquirió la planta de agronitrogenados a sobreprecio. Esto que se está dando a conocer es bastante importante. Lozoya denuncia presiones e intimidaciones en su contra que prácticamente rayan en la amenaza. Emilio Lozoya denunció que en el caso agronitrogenados fue sistemáticamente intimidado, presionado, instrumentado. Falta saber por quién. Obviamente todo apunta hacia el exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, el poderoso hombre de Peña Nieto. Durante la audiencia inicial, Lozoya afirmó que denunciará y señalará a los autores de las presiones ejercidas en su contra. Reiteró que colaborará con las autoridades mexicanas para aclarar su situación jurídica.
afirmó que en sus datos de prueba aclarará los recursos cuyo origen ilícito se le imputan porque la FGR afirmó que con su intervención se adquirió la planta de agronitrogenados a sobreprecio. Y bueno, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, todavía en esta mañana, el día de hoy, afirmó que este caso sería un parteaguas en la lucha contra la corrupción. Y bueno, esto fue lo que dijo López Obrador en su conferencia de prensa matutina. Escuchemos. Bueno, creo que es un caso importantísimo que va a ayudar mucho, repito, a que se destierre la corrupción de México, que es nuestro propósito principal. Varias veces lo he hecho y lo voy a repetir ahora. Si me preguntan cuál es el propósito fundamental del gobierno que represento, y que lo diga yo rápido, aun cuando no hablo de corrido, en el tiempo que tardo parado en un solo pie, ¿cuál es el objetivo del gobierno? Acabar con la corrupción. Entonces, es muy importante, muy importante, que se le dé seguimiento al caso del señor Lozoya, que todos los mexicanos nos informemos, que busquemos la manera de informarnos, porque como involucra a la llamada sociedad política, puede haber la intención de que pase de noche este asunto, de no informar lo suficiente. Entonces, el llamado es a que estemos muy pendientes de todo el juicio, que no sea un asunto nada más de tribunales judiciales, que sea un asunto de un tribunal ciudadano, popular, para que todos conozcamos cuál era el modus operandi de los delincuentes de cuello blanco. Y este dato de verdad que es muy interesante. La conexión rusa del caso Lozoya-Pemex, ruptura y venganza al interior del primer círculo de Peña Nieto. El entonces director de Pemex buscaba que la empresa rusa Lukoil fuera la primera firma extranjera en trabajar junto con petróleos mexicanos en la exploración y producción de crudo. Hace casi 6 meses, el pasado 12 de febrero, Emilio Lozoya fue detenido en un complejo residencial en un club de golf llamado La Zagaleta, cercana a Marbella, España. Era la casa de un empresario ruso y, de acuerdo con el diario El País, al momento de su arresto, Lozoya Austin llevaba un diccionario ruso y copias de lecturas en el mismo idioma. El periodista Raimundo Rivapalacio destacó en su columna del Financiero que aunque en la prensa mexicana se había publicado que la mafia rusa lo había ayudado a refugiarse, aunque nunca se demostró tal información, lo que sí se destacó es que la relación entre Lozoya y los rusos data de septiembre de 2013, cuando el secretario de Energía Pedro Joaquín, acompañado por el director de Pemex, Emilio Lozoya, recibió a Bagid Alekperov, quien, después de haber llegado a ser subsecretario de Energía para Asuntos Petroleros en la desaparecida Unión Soviética, fundó Lukoil en 1991, actualmente la empresa petrolera más grande en Rusia. 4 meses después, Pemex y Lukoil firmaron un acuerdo de cooperación para trabajar conjuntamente en la exploración y producción de crudo, lo que convertiría esto en la primera empresa extranjera
que participaría en el sector tras aprobarse las leyes secundarias de la reforma energética. En la mesa de negociación encabezada por Pedro Joaquín Caldwell participaba la subsecretaria de Hidrocarburos, Lourdes Mengar, y el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, Miguel Metzmacher. Por parte del legislativo, los más activos eran los senadores David Pechina, del PRI, que presidía la Comisión de Energía, los senadores panistas Salvador Vega Villegas, Jorge Luis Lavalle, Francisco Domínguez y Francisco Javier Cabeza de Vaca, así como los diputados de ese partido, Juan Bueno Torio y Rubén Camarillo Ortega, que representaban al grupo encabezado por el presidente del PAN, Gustavo Madero. Riva Palacio señala que de acuerdo con personas que fueron parte del proceso, la posición de Lozoya chocaba frecuentemente con las secretarías de Energía y Hacienda, que buscaban un balance entre la mayor autonomía de Pemex que tendría con nuevos controles financieros y operativos. Y bueno, relata ahí que la confrontación se volvió muy personal entre el propio Emilio Lozoya y el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, y también con la ex subsecretaria de Hidrocarburos, Melgar. Por esa razón es muy importante lo que dijo López Obrador sobre este tema que vale la pena rescatar. Escuchemos. Entonces, es importantísimo. Les diría, un parteaguas, es un antes y un después. Este juicio va a ayudar mucho a que se conozca cómo lo hicieron, de dónde salió el dinero, y por qué nos importa a nosotros. Bueno, primero, para que no se repita nunca más esta corrupción. Y lo segundo, que nos importa también, es ver qué podemos recuperar de lo robado, lo más que se pueda. Ya hay un ofrecimiento de que por el sobreprecio que pagaron en la compra de la planta de fertilizante, el nuevo dueño acepta devolver $200 millones. Y hay otras posibilidades de obtener recursos. Así están las cosas en este polémico asunto del caso Emilio Lozoya. Por lo mientras, esto es lo que declaró: soy inocente, fui intimidado, sistemáticamente presionado para llevar a cabo toda esta corrupción que ahora se conoce. Es interesante saber los nombres que dará el propio Emilio Lozoya de quien hacía esta acción sistemática de intimidación en su contra. Ojalá nos des tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima.